Muy bien, por favor, vamos a la primera página de las notas de esta sesión. En esta hora, nuestro tema es el propósito de la consejería bíblica. El Evangelio de Mateo concluye con lo que a menudo se conoce como la Gran Comisión. Ahí Jesús les dice a sus 11 discípulos que, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ese es nuestro propósito en la era de la iglesia, hacer discípulos. En esta idea de hacer discípulos que incluye empezar con el Evangelio y luego el discipulado específico al trabajar con problemas específicos en ese punto, en ese momento, con nuestro aconsejado. Y también está el discipulado general, ayudar a nuestro aconsejado para que sea diestro en las disciplinas espirituales, que tengan un caminar con Dios firme y vibrante y que se involucre eficientemente en el ministerio mientras avanza. Estas son las cosas que buscamos hacer con cada uno de nuestros aconsejados. De un modo similar, en la relación de discipulado, usted trabaja por el lado del discipulado, pero al mismo tiempo, inevitablemente, surgen problemas específicos en el discipulado en los que también tienen que trabajar. Por tanto, el propósito de la consejería bíblica es hacer discípulos. Hay tres componentes del discipulado en una sala de consejería bíblica. Y el primero es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Si alguien le preguntara, ¿qué debo hacer para ser salvo?, ¿qué le diría? Esta es una pregunta sencilla y sin embargo es la pregunta más importante que una persona puede hacer en su vida. Mucha gente en nuestra cultura ha ido a la iglesia o ha estado rodeada de cristianos y han oído muchas respuestas no bíblicas de esta pregunta y probablemente oyeron las respuestas verdaderas de esa pregunta. Analicemos los hechos completos del Evangelio para nosotros en la sala de la consejería bíblica comunicar la verdad sobre el ser humano, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, comunicar que la paga del pecado es muerte y comunicar que Jesucristo se ofreció para pagar ese precio en nuestro lugar es vital. Luego viene la respuesta, tanto de la fe en esos hechos, un arrepentimiento, apartarse de la vida en la que era esclavo al pecado para ir en pos de una vida de servicio para Jesucristo como Señor, es también parte de la respuesta requerida al Evangelio. ¿Por qué esto es importante en la sala de consejería? Es importante porque la salvación necesariamente precede a la consejería bíblica y el discipulado. El no creyente, según Romanos 8, 6 al 8, es hostil contra Dios y no tiene la capacidad de obedecer su palabra. Entonces, no será útil para un no creyente entender lo que dice la Biblia sobre reemplazar la ira con perdón, porque no quiere hacerlo y no tiene la capacidad de ser un hacedor de la palabra. Y más importantemente, el mayor problema que tiene el no creyente es que está separado de Dios. Eso es más importante que la razón por la que vino usted para pedir consejería. Así que empecemos con el Evangelio. Punto B. En el numeral romano 2, el Evangelio provee algunas preguntas prácticas para el diagnóstico en la sala de consejería. Primero, a menudo pregunto, ¿en qué creía antes de llegar a la salvación en Cristo? Aquí interactúa con el aconsejado para descubrir en qué exactamente pone su confianza, cómo percibe que es el Evangelio. Una segunda pregunta de diagnóstico es la siguiente. Si muere y Dios le pregunta ¿por qué tendría que dejarte entrar en el cielo?, ¿qué le respondería? Es una pregunta tomada del evangelismo y discipulado. Vamos en la misma dirección con esa pregunta, ¿no es así? Y luego una tercera pregunta, ¿de qué modo cambió su vida después de hacerse cristiano? Esta pregunta nos ayuda a descubrir si esta persona entiende cuál debe ser la respuesta del Evangelio, incluyendo el arrepentimiento, cuando hay un cambio de dirección en la vida de servir al pecado para ahora servir a Dios.
Estas preguntas prácticas son útiles porque nos ayudan a entender mejor si el aconsejado está confiando en el verdadero evangelio para su salvación. Y también saber si esta fe y arrepentimiento es la respuesta de su aconsejado. Bueno, algunas personas que vienen cada año para pedir consejería bíblica no son creyentes, no han entendido el Evangelio o no han respondido con fe y arrepentimiento. Entonces, con cada aconsejado, en un inicio le explico el Evangelio y le pregunto cuál ha sido su respuesta y cuál es en este momento, en ese momento. Una vez vino a la consejería un hombre que había asistido a nuestra iglesia por 12 años. Cuando repasamos el Evangelio y le pregunté de su respuesta, me dijo, ¿sabe qué? No, nunca he habido entregado a Cristo de ese modo. He pensado mucho en ello, un par de veces estuve a punto de hacerlo, pero nunca he hecho ese compromiso con Cristo, nunca he dejado de vivir para mí mismo, para vivir para Dios. Este era un hombre que iba a la iglesia todas las semanas con su familia y asistía a uno de los estudios bíblicos de grupos pequeños y lo que decía era, bueno, creo que es muy bueno para mi esposa y para mis hijos, nos ayuda como familia el que yo vaya a su iglesia. Cuando pensamos en esto, yo si no tuviera esta información, daría por sentado algo que es incorrecto. Y el resultado de dar por sentado que este hombre era redimido, que este hombre tenía el Espíritu Santo viviendo en su interior, que este hombre estaba buscando honrar a Dios como su Dios, no sería cierto. Y por supuesto, con este hombre, si yo lo doy por sentado y comunicando las verdades de la palabra para ayudarle a reemplazar el pecado con la justicia, no iríamos muy lejos, porque él no tiene en su interior el Espíritu Santo que lo capacita para hacer morir las obras de la carne, ni tampoco lo querría. Una pregunta está aquí. ¿Qué se puede hacer con este problema común? Personas que profesan ser creyentes, pero no se han apartado del pecado para tomar en la vida una dirección que honre a Cristo como Señor. Cada año recibimos también a muchos aconsejados que están en este grupo. Respondieron a un evangelio impreciso o incompleto. Creyeron en un evangelio que no incluía los temas del pecado y el arrepentimiento. A menudo este es el evangelio que oyen en la iglesia a la que asisten. Así que este aconsejado todavía es un esclavo del pecado y vive como esclavo del pecado porque no ha nacido de nuevo. Estas personas acuden a nosotros confundidas porque van a la iglesia, respondieron a lo que es el evangelio según lo que dice su iglesia, así que piensan que son cristianos, pero saben que todavía son esclavos del pecado. Es confuso. ¿Cómo pueden ocurrir ambas cosas? Esa es la razón por la que es tan importante que empecemos con el Evangelio. Estos dos pasajes claves proveen una solución bíblica para esta clase de aconsejado. Romanos 6, del 4 al 14, describe claramente que llegar a la fe salvífica incluye morir al pecado. Entonces, abrimos nuestras Biblias en Romanos 6, leemos juntos Romanos 6 del 4 al 14 y luego le pregunto al aconsejado, ¿alguna vez se ha entregado a Cristo como se describe aquí? En este pasaje tenemos el concepto de que la persona que se ha entregado a Cristo está sumergida en Cristo y también sumergida en su muerte. La persona que se hizo cristiana ha muerto con Cristo, ha muerto al pecado. Y el pasaje concluye con la idea de lo que deberíamos pensar ahora como cristianos. Estoy muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Para esta clase de aconsejado, ver un pasaje como este es vital, porque se da cuenta, nunca he muerto al pecado. Yo sé que quería irme al cielo, creo en los hechos del Evangelio, pero no he muerto al pecado, nada ha cambiado en realidad. Eso es muy útil.
Otros diagnósticos útiles o un pasaje útil para preguntas de diagnóstico es Romanos 8 del 6 al 13. Lo leen juntos y después le hacen una pregunta: ¿cuál de los dos es usted? En referencia a la clara descripción que hace el pasaje de aquellos que viven en la carne, que no son salvos, y los que viven en el espíritu, los cristianos. Esto es crucial en nuestra cultura porque cuando salen las encuestas que dicen que el 86% de los estadounidenses creen que son cristianos, en la práctica cotidiana, en las conversaciones diarias que tienen probablemente con unas 100 personas en su vida, probablemente no haya 86 que se hayan entregado a Cristo y hayan respondido al Evangelio en fe y arrepentimiento. Muchas de estas personas vienen a consejería. Empezamos con el Evangelio. ¿Qué podría ser más importante? Y qué gran gozo viene cuando las personas oyen el Evangelio y Dios hace lo que solo Él puede hacer. Él convence su corazón de pecado, Él habla a su corazón y la respuesta al Evangelio ese día en su oficina es fe y arrepentimiento. Gloria a Dios por esos momentos. Los tenemos todos los años en el Centro de Consejería Bíblica del Valle, donde yo aconsejo. Los numerales Romanos 3 y 4 son discipulado específico y discipulado general. Si el aconsejado nace de nuevo, tiene la capacidad de convertirse en un discípulo. Por tanto, las siguientes dos secciones de nuestro estudio abordan dos componentes de cómo ayudar a alguien a convertirse en un discípulo firme. Para nuestro estudio usaré los términos discipulado específico y discipulado general, para describir dos aspectos distintos del propósito de la consejería bíblica, que es hacer discípulos. Llamaré discipulado específico a la necesidad particular de ayudar de la palabra de Dios para lidiar con circunstancias y conflictos del corazón en una forma que honra a Dios. Entonces, aquí vemos una necesidad o problema particular en la vida del aconsejado y este debe entender lo que dice la Escritura al respecto. Ese es el discipulado específico. Se presenta de diferentes formas. Primero, los Tesalonicenses 5:14 tiene 3 categorías. La primera es el pecado. Le ayudamos al cristiano a reemplazar el pecado con justicia. Luego están los desalentados. Este puede ser el creyente inmaduro que no conoce en realidad las promesas de la palabra de Dios o la verdad que corresponde a este asunto en su vida. Así que lo fortalecemos con las Escrituras. Y luego está el débil. Puede que sea débil en su confianza en Dios o puede ser débil en la comprensión y aplicación de la palabra de Dios. Ya sea el problema pecado, desaliento o debilidad, la solución está en la palabra. Y este estudio detallado de lo que dice la palabra sobre las circunstancias, los conflictos del corazón que están involucrados de su respuesta, esto es discipulado específico. Defino el discipulado general como las prácticas que se enseñan en la Biblia que son necesarias para el mantenimiento de la piedad y el crecimiento hacia la madurez espiritual. Entonces, el discipulado específico le permite al cristiano manejar bíblicamente una circunstancia particular en la vida y el discipulado general incluye los métodos de la Biblia para incrementar la obediencia a Dios. Es algo así. Si usamos el ejemplo del dinero, el discipulado específico sería hacer que una persona deje de gastar $300 por semana apostando en el fútbol, y discipulado general sería ayudarle a este hombre y a su esposa para que desarrollen un presupuesto realista y se rijan a él. Si fuera cabello, esto es para ustedes damas, si fuera cabello, el discípulo específico sería que se pongan los productos necesarios para corregir un problema grave y el discipulado general sería lo que se pone en el cabello para que se vea saludable y con cuerpo todo el tiempo. Muy bien. Sí, muy bien. Soy realmente un experto en este tema.
Ya pueden captar la idea. Si fuera su cuerpo, el discipulado específico sería que tienen una fractura abierta. Se le rompió un hueso que se le sale por la piel. El discipulado específico es cuando el doctor le arregla en la posición correcta y le pone un yeso. El discipulado general es que va al gimnasio 3 veces por semana y come alimentos saludables, algo así. Esa es la idea con estas dos cosas. Ambos son necesarios para equipar a los discípulos para ser maduros en Cristo. Vamos a la siguiente página, en el numeral Romano 3, y observemos esto que llamamos discipulado específico con más detalle. El discipulado específico se necesita para resolver 3 clases generales de problemas, que son vencer el pecado, crecer en la sabiduría y lidiar con las pruebas. Toda persona que acuda a usted por consejería o discipulado puede necesitar ayuda con una de esas cosas, 2 o incluso 3. En primer lugar, consideremos cómo logramos el propósito de hacer discípulos para el cristiano que comete un pecado en particular que es serio o habitual en su naturaleza. Tenemos este pasaje, Salmo 119, versículos del 9 al 11. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. En este pasaje vemos la esperanza gloriosa que tenemos como cristianos. La palabra de Dios es suficiente para equiparnos a usted y a mí y a todo el que se cruce por su camino, que sea creyente, a todos nosotros, para vencer el pecado, para reemplazar el pecado con justicia. Esa es nuestra esperanza y es la razón por la que la palabra de Dios debe ser la única fuente de nuestro consejo. Al final de cada caso es un gran gozo cuando miramos atrás con esta persona cuya vida cambió y ambos se regocijan juntos porque han visto cómo se pone en práctica este pasaje y han visto a Dios hacer lo que solo Él puede hacer. Eso es emocionante. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con la palabra para ayudar a la persona que estamos discipulando o aconsejando? Sin duda, es importante enseñarla. Debemos enseñar la palabra con la autoridad que ella demanda. Este es el lugar en que las mujeres pueden enseñar la palabra. Si aconsejan a otra mujer, enséñele la palabra. Varones, enseñen la palabra a los hombres a los que aconsejan. Predícanla con la autoridad que esta demanda, como la palabra del Dios viviente. Según el versículo 10, también debemos enfatizar la respuesta del corazón del aconsejado a la palabra. Si quiere no pecar en contra de Dios, que es la conclusión del versículo 11, entonces debe buscar a Dios y permanecer enfocado en su palabra. Y en el versículo 10 dice, no deje que me desvíe de tus mandamientos. La palabra nos dice lo mismo en tantos lugares, pero Santiago 1:25 dice que la persona se convierte en un hacedor de la palabra y que Dios bendice cualquier cosa que haga este hacedor de la palabra. Quiero que cada uno de mis aconsejados sean hacedores de la palabra y quiero que Dios bendiga todo lo que hagan. No creo que exija una fuerza mayor en el universo para que ellos superen sus problemas y crezcan en este discipulado. Así que enfatizamos la respuesta del aconsejado a la palabra. No queremos personas que sepan la Biblia, sino que la obedezcan. Queremos personas que no se desvíen de ella, que busquen la obediencia con todo su corazón. En el versículo 11 nos dice que memorizar la palabra también será valioso. La frase que se usa es, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Una vez tuve un aconsejado cuyo problema era la ira. Él se enojaba con su jefe, se enojaba con todas las demás personas que conducían por la autopista, se enojaba con su esposa cuando ella pecaba, se enojaba con muchas personas. Esa era su lucha, era un hombre iracundo, estaba enojado todo el tiempo. Él era un hombre bien macho, no trabajaba sentado en una computadora pensando todo el día en palabras. No quiero ofender a los que se dedican a eso, pero él trabajaba con sus manos, trabajaba con acero en los rascacielos. Era la clase de hombre que salía súper temprano para llegar al trabajo todos los días, unos 45 minutos antes, para que nunca estar tarde. Para este hombre,
am, como las palabras no eran lo suyo, cosas como diarios o escribir sus aplicaciones no eran posibles para nada. Le pedí que hiciera el diario una semana y regresó con una hoja con 12 palabras escritas y me dijo, me tardó, me tardé 45 minutos para hacer esto. Entonces me di cuenta de que eso no era útil para él. Pero esto, el atesorar la palabra en su corazón, era todo. Este hombre memorizó 6 versículos, eso fue todo. Pero para cada uno de esos 6 versículos, él encontró 6 versículos sobre la ira, golpeaba con el martillo en la cabeza el clavo por los que luchaba. Los memorizó, los revisaba cada día en el automóvil mientras él llegaba al trabajo. Él revisaba los versículos con el Señor y reflexionaba en cada uno de esos. ¿Cómo puedo lograr esto? ¿Qué están pasando que no han sido resueltas? ¿Qué pasó ayer con mi jefe? ¿Cómo puedo obedecer lo que dices aquí sobre la ira? Y funcionó. Han pasado 12 años y ya no es un hombre iracundo. Por la gracia de Dios, él desarrolló un patrón y un hábito de justicia y hasta el día de hoy, si usted va y le golpea en el brazo, él pensará en 3 de esos versículos y no se enojará. Eh, el próximo mes lo traigo y pueden comprobarlo ustedes mismos. Entonces, esto es algo importante. Lo que dice el Salmo 119:11 es verdad y debemos creer que es verdad y hacer que nuestro aconsejado memorice la palabra. Las escrituras son esenciales para ser discípulos al permitir que los cristianos puedan vencer el pecado. Una de las cosas que recibió hoy cuando llegó fue una muestra de un diario con las escrituras. Esto lo usamos en nuestro centro de consejería. Si usted va a esta página web, la dirección está escrita en algún lugar de su bosquejo. Ahí podría conseguir varios de cómo estas herramientas funcionan. Que vean cómo funciona esta herramienta. El foco de esta atención aquí es la palabra de Dios y su aplicación. En este caso aquí tenemos la ira, tenemos sabiduría relacionada con la ira, sección 1, sección relacionada con la ira, sección 2. Esta sección son grupos de versículos de proverbios sobre la ira, su causa, con qué reemplazarla, distintos hechos y verdades sobre la ira. Y luego la tercera sección de la escritura es para reemplazar la ira, versículos en particular que hablan sobre cómo reemplazamos la ira con justicia, lo que hacemos en lugar de enojarnos. Lo que le pido a la persona que haga, si estoy trabajando con alguien a quien le gusta mucho las palabras que al hombre que hablé antes, lo que hago es le doy esto, de modo que todos los días revisa todos los versículos en la sección 1, la sección 2 o la sección 3, revisa estos versículos y piensa en cómo se aplica a los conflictos del corazón, las circunstancias y las relaciones en su vida. La persona evalúa todas estas cosas que tienen que ver con la ira basada en la escritura. Y luego hago que todos los días llene el diario de la ira. Dele un vistazo a la tercera página de ese grupo de papeles. Mi aconsejado describe todos los días aquí qué pasó justo antes de haber sido tentado con la ira. La lucha de esta persona con la ira es pensar en el momento más difícil en su día, justo antes de sentirse tentado a enojarse. ¿Qué pasó? Y lo escribe, entonces lo escriben. ¿Y qué estaban pensando? ¿Qué pensamos? Se me cruzaron por mi mente cuando eso ocurrió, eso pienso y lo escribo. ¿Qué emociones está sintiendo? ¿Qué pasa en el interior? ¿Cuáles fueron los sentimientos? Y también los escribe. Y lo siguiente es que cuando se sintió tentado a elegir la ira, ¿qué hizo y qué dijo? Con eso descubrimos la respuesta ante la tentación. Algo pasó, la persona se ve tentada a enojarse. ¿Qué hizo y qué dijo? Y lo escribe. Ahora, lo siguiente que escribe es qué versículo de la Biblia describe de mejor manera mi respuesta. Y saben muchos versículos de la Biblia relacionados con la ira porque los leen todos los días. Entonces elige el versículo que describe mejor su respuesta, ya sea uno que honre a Dios, una respuesta que fue un pecado en contra de Dios. Y luego escribe qué era lo correcto, incluyendo la escritura. Estas
Dos últimas respuestas son iguales, se hizo lo correcto, pero si no lo hubiera hecho, ahora reflexionen cómo las escrituras abordan esta respuesta pecaminosa y cómo las escrituras abordan la respuesta correcta. La persona ora todos los días y le da gracias a Dios por su ayuda para reemplazar la ira con la justicia si le fue bien, pero si fue otro día en que pecó, al enojarse confiesa ese pecado y se arrepiente. Piensa en lo útil que es esto para el aconsejado. Porque después de un tiempo, después de 1 o 2 semanas, algo pasa en la vida de su aconsejado. Cuando se le cruza el automóvil en la carretera, él piensa, oh, después me va a tocar escribir sobre esto. ¿Y en qué piensa después? Los versículos bíblicos hablan de dos opciones que tengo aquí. ¿Es útil? A mí me parece que es útil. Entonces tiene una opción. Si elige enojarse con ese hombre y luego lo escribe más adelante, esa noche tendrá que orar, confesar el pecado y arrepentirse. Pero si elige, no, Señor, me importa más darte gloria y honor a ti, y no se enoja, reflexiona en las escrituras, obedece porque su propósito es obedecer la palabra de Dios y honrarlo a Él. Es muy útil, útil para la persona y útil para usted. Piense en esto. El aconsejado iracundo, del que usted tiene un poquito de miedo cuando llega cada semana, ¿verdad? Porque usted sabe, el aconsejado iracundo le entrega 7 de estas hojas cada semana. Y después de 3 semanas de leer todo esto, usted entenderá bastante bien a su aconsejado, ¿no cree? Esto le ayuda para que planifique y se prepare bien para predicar la palabra de modo que dé justo en el clavo, que llegue a los ídolos del corazón de su aconsejado durante las sesiones de consejería juntos. Por tanto, en una herramienta útil en este proceso de discipulado específico y para conectar a su aconsejado o a la persona que está discipulado con la palabra de Dios. Analicemos el punto B. ¿Cómo crecer en sabiduría? Salmo 119, versículos 98 al 100. Este pasaje dice, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. Esta es una esperanza increíble. Porque ya sea que su aconsejado tenga 15 años o 40 o 60, si crece en sabiduría, si entiende la verdad de la palabra, este es el resultado, este es el gran resultado. Será más sabio que sus enemigos, tendrá más discernimiento que sus maestros y entenderá más que la gente que ha vivido mucho más tiempo. Eso es bueno. Entonces hay una poderosa esperanza para el cristiano que acuda a usted con cualquier clase de problema. Pensemos en cómo podemos ayudar a equipar a nuestro aconsejado para que realmente entiendan bien la palabra. Me gustaría que tomemos 1 o 2 minutos para ver a la siguiente página, la página 89, y los libros enumerandos bajo recursos. Le voy a mostrar un par de ellos y le explicaré por qué son recursos útiles para usted como consejero. En primer lugar, hay un par de libros llamados Quick Reference Guides. Hay uno para aconsejar a mujeres, escrito por Patricia Miller. Es una señora genial que vive en Kansas City. También está El General, que es el primero, escrito por John Cruz. Este hombre fue un pastor por muchos años, tiene 98 años y lo que hace en su tiempo libre es que va al hospital y comparte el evangelio con otros hombres. Lo que estas dos personas han hecho fue arreglar por temas diferentes colecciones de la escritura. Entonces, mujeres, si trabajan con una dama que está luchando con la comunicación o su forma de hablar, ella escribió aquí como 10 aspectos diferentes de la lucha con versículos que tratan cada uno de ellos. Si no está segura de cómo determinar la voluntad de Dios, hay versículos que lo describen. Si tiene problemas de salud, aquí hay versículos que abordan el tema, y así sucesivamente. Estos son muy útiles. Le ayudan a considerar todo lo que la Escritura
dice sobre un tema para que pueda comunicar con más precisión lo que sea necesario su aconsejado en particular. Uno de los grandes recursos que tenemos disponibles es la teología sistemática. Si nunca he leído una teología sistemática, tengo aquí un par de ejemplos. La teología sistemática en realidad es simplemente un estudio temático. La teología sistemática es tomar todo lo que la Biblia dice sobre algo en particular y ponerlo en el mismo lugar para usted. Esta clase de recursos son útiles en su preparación para la consejería. Algunos son súper detallados, como el Moody Handbook de Teología de Paul Enns, y él tiene muchos detalles y comparte mucha información y muchas escrituras en cada tema. Luego hay otras como esta, escrita por Robert Lightner, el Handbook of Evangelical Theology, y estos recursos están ahí en la página 89. Este es más básico, cubre mucho terreno en un menor periodo de tiempo. Es interesante porque de alguna manera es una lectura más fácil, pero también es interesante porque se da cuenta de que él tuvo que estudiar lo suficiente como para escribir esto, pero en un libro de este tamaño. Entonces usa sus palabras de una manera más concisa y precisa. ¿Cuál es la mejor manera de usar recursos como estos? Esto es lo que yo le sugiero. Consiga algunos que sean de confianza, que su pastor o ancianos puedan decir, esos libros son buenos, son exactos. Y luego busque el mismo tema en 2 o 3 libros diferentes y compárelos. Es una gran oportunidad para fortalecer el cimiento teológico de nuestra consejería y también para tener un entendimiento más profundo de problemas particulares que se relacionan con el tema que nos ocupa con el aconsejado. Otro libro muy útil es este, escrito por Donald Whitney, llamado Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. El doctor Whitney resume toda una vida de estudios y discipulado en este libro, pero él cubre mucho de los aspectos básicos de las disciplinas espirituales para las que usted y yo queremos ayudar a nuestros aconsejados, de modo que estos sean eficientes en ellas. Estos son buenos recursos. Hay una lista más amplia de recursos en esta página web. Esta es una idea importante. Al asignar cualquier de estos recursos que hemos visto a los que usted cree o los que usted cree, y le animo a que cree buenos recursos para la consejería bíblica, compártelos con nosotros, pero cuando lo haga es importante que se comunique de un modo que se enfoque en la escritura y la obediencia a las escrituras. No lo que usted dice o lo que esa persona dijo en tal libro, no las palabras o expresiones de los autores, sino la palabra de Dios en sí misma. Esa es la fuente para crecer en sabiduría. Esa es la fuente para vencer el pecado. La tercera necesidad principal para el discipulado específico es para el cristiano que está luchando con la adversidad. Mire el punto C en esa página. Dice, ¿cómo lidiar con las pruebas? ¿Cómo lidiar con las pruebas? El Salmo 119, 105, 107, 109, 112 dice lo siguiente. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Estoy profundamente afligido, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. En peligro continuo está mi vida, con todo no me olvido de tu ley. Los impíos me han tendido lazo, pero no me he desviado de tus preceptos. Tus testimonios he tomado como herencia por siempre, porque son el gozo de mi corazón. He inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre y hasta el fin. Esto describe la meta que queremos alcanzar con esa persona a la que discipulamos o aconsejamos en medio de la adversidad. Y el autor de este salmo está en medio de la adversidad. Analicemos las 3 secciones. Primero, el versículo 105. Hay esperanza a causa del poder de la palabra de Dios. Su palabra transformará esta temporada confusa y difícil de pruebas en un conjunto de circunstancias que se entienden fácilmente. Es como prender la luz. De repente ya no es tan confuso ni oscuro. Su amigo ve todo claramente a causa de la verdad de la palabra de Dios.
Su palabra no solo iluminará las circunstancias en la dificultad, sino que también le mostrará a su aconsejado cuál es el camino a seguir. Su parte es supervisar ese proceso. Usted debe confiar y creer totalmente que Dios hará su parte. Él hará que la palabra sea luz en la vida de su aconsejado. Crea que eso es verdad y luego comunique claramente las escrituras abordando el problema del aconsejado. Metafóricamente hablando, usted anda con él por este camino de obediencia a la palabra y de confiar en la palabra. La segunda sección son los versículos 107, 109 y 110. Esta persona está profundamente afligida, dice en el versículo 107, pero la decisión que toma podría resultar en una extensión de su vida o el fin de ella, según el versículo 109. Y luego está el versículo 110. Los malvados tratan intencionalmente de atraparlo. Al leer estas líneas, pídale a su aconsejado que describa sus dificultades particulares. Escuche, entienda, preocúpese por lo que pasa con él. Pero luego hágale volver a esa persona en el Salmo 119. ¿Cuál es la respuesta del salmista ante esta adversidad? Primero, le pido a Dios que lo reviva. En el versículo 107, él busca la fuerza del Señor para sobrevivir. Y luego, aun cuando su vida está en peligro, no se olvida de la palabra de Dios, según el versículo 109. Enséñele a su aconsejado que haga eso. Y luego, en el versículo 110, aun en medio de este inmenso peligro, cuando la gente está detrás de él, no se desvía de la obediencia a las Escrituras. Piensa en esto. Hay una tentación de enfocarse en lo que los demás están haciendo para dañarme en este momento, pero en lugar de eso, él está consciente de ello, pero su enfoque principal es no desviarse de la obediencia a las Escrituras. Aquí están mis circunstancias, hay gente que me quieren atrapar, ¿qué debo hacer para obedecer la palabra aquí y ahora? Esta es la fórmula para sus discípulos y sus aconsejados que luchan con tiempos difíciles. La tercera y última sección de este pasaje describe el resultado de las decisiones tomadas en los versículos 107, 109 y 110. Para esta persona, la palabra de Dios es suya para siempre. Las Escrituras son el gozo de su corazón, así que él ubica su corazón para obedecer la palabra de Dios hasta su último aliento sobre la tierra. Lo mismo pasa con un buen ministerio de discipulado o con un buen ministerio de consejería bíblica. Si esto es lo que enseñamos, si es así como buscamos ayudar a nuestros hermanos y hermanas que luchan, nos enfocamos en la palabra y nos enfocamos en la respuesta del corazón a la palabra. Cuando la respuesta del corazón de la persona a la que sirves, como se describe aquí, las cosas salen bien. Esta tiene la capacidad de lidiar con la adversidad y en el proceso llegan a ser más fuertes que antes en su caminar personal con Dios. Porque Dios es nuestro Dios y porque su palabra es verdad. Ese es el resultado normal, no es la excepción. Eso es lo que anticipamos, ver cómo Dios obra, ver cómo Dios cambia las almas. Siguiente número romano 4 en la siguiente página, discipulado general. Este discipulado general es también una parte importante de un ministerio de discipulado. Tratamos de guiar a nuestro hermano o hermana a un punto de madurez donde implementa sistemáticamente la aplicación de la Escritura como un patrón normal de vida. Así que aquí tenemos una serie de áreas distintas en que pueden hacerlo. Una de las preguntas que la gente hace al respecto es, ¿cuándo se termina el discipulado? ¿Se termina cuando se han cubierto todas estas cosas? ¿O termina cuando el discípulo es lo suficientemente diestro en aprender y obedecer y puede terminar el resto por su cuenta?
Esa es realmente una decisión que usted puede tomar con el Señor. ¿Qué es lo que más honraría al Señor? ¿Qué es lo que le serviría más a esta persona en este momento? Bueno, todo caso de consejería bíblica si tiene un aspecto de discipulado. Queremos ayudarle a la persona a resolver el problema bíblicamente, pero ese no es el fin. Quiero que cada uno de mis desaconsejados sea fuerte en algunas de estas áreas y tenga la capacidad de crecer en el resto de ellas para en el tiempo que terminemos lidiando con la lucha contra la ira o cualquiera que sea el problema. Ahora, demos un vistazo a las categorías del discipulado general. La primera categoría es capacitar a los discípulos en su interacción con Dios. Número uno, estudio de la palabra de Dios con aplicación. La palabra que oye y pone en práctica la palabra de Cristo resistirá la tormenta, según Mateo 7. Segundo, memorización de la palabra de Dios, ya lo mencionamos. Número 3, estudio de teología. Esto provee un marco de referencia, de modo que cuando su discípulo o aconsejado tiene una buena comprensión de los aspectos básicos de la teología, tiene un marco de referencia. Ahora, cuando lee la palabra cada día, interpreta párrafos, versículos individuales e ideas individuales a la luz de ese marco de referencia de la verdad. Es útil. Percepción acertada de las pruebas. Esto cambia su percepción de la tormenta, de mala a buena. Se da cuenta de que no es vulnerable, sino que en lugar de ello, esta es una oportunidad para poner a prueba su fe y darle gloria a Dios. Número 5. Oración regular con propósito. Es un área vital del caminar del cristiano con Dios. Número 6 es la adoración en la iglesia. Esto es muy importante. No se puede subestimar el valor de una predicación precisa de la palabra como parte del discipulado y crecimiento de la persona con la que trabaja. Número 7. Obediencia física. Un tema común en la sala de consejería bíblica, un área importante del discipulado. Y número 8, honrar a Dios con el dinero. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de darle honor a Dios en las decisiones financieras que tomamos. Numeral Romano 4, discipulado general, categoría B. La segunda categoría de los temas del discipulado general es capacitar a los discípulos en su interacción con las personas. Número 1, evangelismo. Esta es una obediencia necesaria para cada uno de nosotros. Es la gran comisión, es la responsabilidad que todos tenemos como creyentes. Número 2, amor al prójimo. Este es el núcleo de la semejanza a Cristo. La mentalidad de obediencia necesaria para un hábito y un patrón de amar a cada persona que Dios haya puesto en la vida del aconsejado es vital en esta área del discipulado general. Y luego, número 3, el rol bíblico en el hogar. Cada uno de nosotros tiene una tremenda influencia en la vida de las demás personas en nuestra casa. Y lo mismo pasa con su aconsejado a la persona a la que está discipulando. Ayudémosle a desarrollar un firme entendimiento bíblico de las responsabilidades y de cómo ponerlas en práctica. Y luego, 4, involucramiento en el ministerio. Hago todo lo posible para presentar el ministerio a la gente que acude a mí para pedir ayuda. En este momento, observemos el numeral Romano 5. Algunas preguntas prácticas. ¿De qué manera la consejería bíblica alcanza un progreso simultáneo tanto en el discipulado específico como general? Estos son 3 aspectos que en mi opinión son útiles. 1. A través de tareas en casa planificadas cuidadosamente, usted puede hacer que su aconsejado trabaje en el discipulado específico y algo más en discipulado general cada semana que se reúna con usted. Durante el tiempo que los aconsejados se reúnen conmigo, según la influencia que pueda tener sobre ellos, requiero que ellos que asistan a una iglesia sólida durante ese tiempo. Si lo que oyen el domingo entra en conflicto con lo que oyen con usted, eso va a hacer que el cambio sea muy difícil. Y también
para esta idea de hacer que el discipulado específico y el discipulado general avancen simultáneamente, utilice otros recursos de su iglesia. Haga que la persona se conecte con algún ministerio para el cual está equipado en ese momento. Haga que se sometan a la autoridad de los ancianos de la iglesia para que puedan beneficiarse del pastoreo y la supervisión. Haga que se involucre con un ministerio que calce con su edad o sus dones. Si tiene grupos pequeños o alguna clase de estudio bíblico, si tiene escuela dominical o ministerios que involucran a grupos de personas que trabajan juntas, haga que se involucre. Es muy importante. Pregunta B. ¿Qué debo hacer para llegar a ser más útil para Dios en un ministerio para ser discípulos? No creo que haya nada más importante que ser consistente en su propio discipulado personal. C. ¿Qué recursos serán de beneficio para mis aconsejados? Ya los hemos visto. Y pregunta D. Bueno, esa fue una muestra pequeña. Pregunta D. ¿Cómo sabe el consejero cuando debe terminar una consejería bíblica formal? Me parece que estos son 3 buenos criterios para esta pregunta. 1. El problema que se presenta está solucionado. 2. El aconsejado utiliza la escritura para lidiar con otros problemas en su vida. En otras palabras, nos reunimos con esta persona y él le dice durante su sesión de consejería: por cierto, el otro día tuve esta discusión con mi esposa que sacó a flote este problema que habíamos tenido por bastante tiempo, así que busqué en las escrituras para tratar de ver cómo la Biblia aborda este problema y cómo debo discutirlo con mi esposa y cómo debemos tomar una decisión al respecto. Estos son los versículos que tuvimos la conversación, así está cómo me fue. Eso hice. ¿Qué te parece? Eso le dice mucho, ¿no es cierto? No solamente está cambiando y creciendo y llegando a ser más como Cristo en el problema que se presenta, sino que está en este punto de madurez en su uso de la escritura que puede aplicarlo a otras cosas. Eso le indica que está cerca al momento en que terminará su necesidad de reunirse con usted. Y luego está también la consistencia general en las disciplinas espirituales presentadas durante la consejería. Entonces, las 2 o 3 disciplinas espirituales que cubrimos en detalle la están poniendo en práctica por su cuenta sin que usted la ayude. Luego están los resultados. Los resultados de Dios que usa su palabra para ayudarle a la gente a cambiar. Primero, en respuesta al nuevo nacimiento, al ser redimidos con la sangre de Cristo, la respuesta al Evangelio. Y luego, al fortalecer a los cristianos para que les vaya bien en el discipulado específico, reemplazar su pecado con justicia, o crecieron en su comprensión de la palabra. Así que ahora viven la palabra de un modo práctico en las áreas en las que estaban luchando. Lidiaban con las pruebas de una forma valiente que honra a Dios. Y luego, también en el discipulado general, tienen algunas de esas prácticas en su lugar y se dirigen a un mayor crecimiento. Es tan emocionante porque el resultado final es nuevamente ver a Dios hacer lo que solo Él puede hacer. Él cambió la vida de un cristiano a través de su palabra. Por lo tanto, el aconsejado graduado está preparado para crecer en la vida con Dios en el contexto de la iglesia local.